Gente pincharrata, ¿cómo les va, no? No fallamos, no fallamos No fallamos. porque está bien. No en vivo post partido porque terminó tarde, pero al día siguiente estamos acá, plantaditos y listos para hablar. Matecito listo. Como debe Si ser, era señor ayer a la Matías. noche, capaz tomamos otra cosa. ¿Qué pasó con sus auriculares? Problema técnico. Problema técnico que yo pensé que iba a tardar mucho más en llegar en esta tercera temporada. Lamentablemente en la tercera... La primera fue tuya, el primer error de la temporada Sí. de tu lado, escúchame. Lamentable, porque viste que yo soy bastante... Sí. Soy un relojito, bastante quijilloso. Bastante esquemático, bastante No, rompebolas, por eso como se pifié. equivoca está bueno remarcarlo al aire para que todos ustedes se enteren. Me da culpa hasta mañana. Mea culpa tendría que hacer también un poco Eduardo Domínguez, che. Comentame acerca del partido que sinceramente dejó un gusto súper negativo porque no se entiende qué es Estudiantes. ¿Es el que le ganó Racing? ¿El que fue superior con River? ¿O es este que vimos ayer con Belgrano de poco y nada? Para eso estamos, para hablar un poquito de Estudiantes de La Plata y lo que fue el partido de ayer. Derrota ante Belgrano de Córdoba, el equipo del ruso Zielinski, derrota 1-0 para Estudiantes. La primera en lo que es esta liga profesional de local. Pero Estudiantes es verdad que está entrando en una racha bastante negativa. Una racha de la que es difícil salir, parece, porque los últimos equipos en los que enfrentó Estudiantes no fueron ninguno de los poderosos. Ninguno de los poderosos. Y aún ¿verdad? así le costó muchísimo, incluso le costó la derrota. Con Belgrano, ayer de local, y con Barraca Central de visitante la semana pasada. Entonces, Estudiantes está en cierta meseta negativa, que ayer cuando escuchaba la conferencia de prensa de Eduardo Domínguez, me acordaba de un dato que le consultaron ahí, que es verdad. Estudiantes en los últimos torneos, son todos los que ha estado Domínguez armando el equipo, tuvo una racha o una meseta negativa. Sí. Es un poco Gen Domínguez en Sí. Estudiantes. Estamos acostumbrados a momentos buenos, que incluso se Sí. traducen en campeonatos, pero momentos también muy malos. Todos los equipos, igual, a mi entender, fue una pregunta por ahí capciosa, sí, Mala porque- leche. No, porque todos los equipos tienen buenos, malos partidos, buenos, malos momentos, por más que sea el mejor del torneo. Incluso Eduardo Domínguez contesta con eso de, bueno, si los cierres de año van a ser como los últimos, bienvenida sea la meseta. Bienvenida sea la mesa. Pero bueno, Estudiantes hace 4 fechas que no gana, y le está costando. Ayer perdió contra un equipo, como decíamos, inferior, me parece, que tiene buenos nombres, que tiene nombres interesantes, pero que no está en un buen momento. Belgrano no está en un buen momento. Y ayer Estudiantes le ganó bien, porque vino a hacer su partido y lo logró. Ahí está la cuestión. Creo que la mejor faceta de los equipos es cuando pueden llevar a cabo su juego en la cancha que sea. En la Belgrano cancha. vino a jugar a la cancha de Estudiantes, que no es una cancha fácil, hizo lo que quiso y ganó. Hizo lo que quiso un equipo de Ricardo Zielinski. Masterclass de Russo Pero Zielinski, un técnico Saca bueno. punto. Saca punto y se quedó demostrado en el partido del día de ayer. Y también es esto de Estudiantes un poco raro porque uno no tiene más o menos un barómetro como para poder decir, bueno, juega así o juega así, sino que contra equipos que Estudiantes a priori les debería ganar y se le complicó más de la cuenta. Matías repasaba Barracas, esperaba que Estudiantes gana, pierde 2-1, contra Newell's empata, Defensa y Justicia de visitante Pierde. te saca un punto al último minuto y bueno, vuelve a pasar esto con Belgrano de quizás darle las regalías y darle el espacio y dejarlo jugar, y en ese dejar jugar al otro, bueno, te vacunan. Y Estudiantes a día de hoy, ojo Mati, porque nosotros la corremos acá de piola, de que está todo bien, Estudiantes en Libertadores, pero hay una seguidilla de partidos importantes que si Estudiantes en este lapso no se acomoda, corre riesgo y son probabilidades tangibles de que se queda fuera de los 8 que van a pasar a la siguiente ronda en estos playoffs de la liga profesional. Sí, hoy está clasificado bastante cómodo, diría, está en el 5º puesto, pero la mayoría de los equipos no jugaron su respectiva fecha, que Estudiantes jugó ayer con Belgrano. Entonces el panorama se complicó y bastante. Se complicó bastante pensando en esta racha negativa que está atravesando, en donde enfrentó equipos mucho más inferiores y le ganaron, o de chapa le sacó un empate. Pero más complicado aún pensando en la racha que viene, porque por el ámbito local, próximo partido con Gimnasia, Clásico. el otro es con Boca, Tigre, Boca también de visitante, Tigre, que hoy es el puntero del torneo, y después un Argentino Junior que también sacó más puntos que Estudiantes y que siempre es jodido enfrentar a Argentino Junior. Entonces, si Estudiantes mantiene esta racha que le está costando bastante, no sé si lo revierte en los próximos 4 partidos que quedan en el torneo local. Es difícil. Hoy está clasificado, pero
Pero mañana no. Pero no sé cuántos puntos puede sacar en los 4 partidos que son los próximos y últimos de estos playoffs de la liga profesional. Si termina esta fecha con ciertos resultados, Estudiantes puede quedar como último clasificado, porque si gana Defensa, si gana Barracas y si gana Central Córdoba, todos superan a Estudiantes en puntos. Eso es un dato interesante a tenerlo en cuenta, porque no es que los que están atrás y lejos. No, están atrás y cerquita, los separa un punto, está atrás Central Córdoba, Barracas, Defensa, Independiente de Rivadavia. Bueno, Estudiantes contra estos equipos que mencionamos o perdió o empató. Contra Defensa perdió, contra Barracas perdió y contra Central Córdoba incluso, no sé, tendría que repasar la estadística, pero no sé si le fue bien a Estudiantes contra Central Córdoba cuando se juntaron. Por ahí estoy flasheando. Ahora, sí, Estudiantes le fue bien, fue el partido que dio vuelta acá en uno. Pero bueno, ahí con lo justo y raspando quizás, volvamos un poco a lo que fue Belgrano y analicemos un equipo de Eduardo Domínguez medio como con parchecitos en algunos sectores, porque justamente se prioriza el descanso, se tiene en cuenta la Copa Libertadores y algunas ausencias que por cumplir lo que dictamina sacarte una roja y perderte 2 fechas no estuvieron, caso de Guido Carrillo. Bajas elementales: Guido Carrillo por expulsión, que estaba cumpliendo la segunda fecha de sanción. Arzarmendia lo mismo. Quizá el caso de Arzarmendia es más fácil de resolver la ausencia, juega Benedetti y son parejitos. Sí, no hay mucha diferencia entre un Arzarmendia y un Benedetti. Pero bueno, sí se nota cuando no está Guido Carrillo, lo veníamos hablando el bloque anterior y el primer programa de esta temporada también. Jugó ayer Alario en lugar de Carrillo, y Alario partido tras partido viene demostrando esto de no está a la altura del rendimiento futbolístico que hoy tiene no es lo que se esperaba. La primera división del fútbol argentino. Incluso lento en cuanto a movimientos, aislado como único 9, quizás Alario un poco olvidado en los últimos metros de la cancha. Pero nos empezamos a dar cuenta de todo esto en un momento más prolongado de partido, quizás más centrado en el segundo tiempo, porque los primeros 15 minutos de Estudiantes fueron increíbles. Sí. Fue un equipo que salió con las ganas, que propuso, que se hacía protagonista. Después, a medida que pasan los minutos, eso se fue apagando, porque también el transcurso de un partido te lleva a eso. Uno no puede jugar como juega los primeros 15 a todo o nada durante los 90 minutos. No. Se ve un vaivén, un desdén que baja la calidad, que se puede demostrar cuando el equipo entra encendido. Se apaga eso. Pero los primeros 15 minutos del Pincha fueron muy buenos. Los primeros 15 minutos fueron muy buenos. Incluso generó 2 jugadas de peligro trascendentales para lo que era ese arranque. Creo que los puntos altos incluso estuvieron en Gabriel Neves. Me gusta Neves. Estuvieron en Farías los primeros 15 minutos, me parece que jugó muy bien. Estuvieron en Eric Mesa una vez más, que termina saliendo por un golpe después, que entra Román Gómez, que hace bastante no lo veíamos, vamos a repasar eso también. Y de alguna manera, si querés, un poquito de Alario en esos primeros minutos. Sí, también algunas Casíbar y Manchoma combinando y asociándose, pero sí, varios puntos altos en los primeros lapsos. Manchoma porque entró a los 5 minutos de partido tras una lesión de Alexis Castro. Eso también hay que remarcarlo. Probablemente haya sido el peor partido, o el partido que le deje peores recuerdos a Alexis Castro en su carrera. Porque al minuto de juego cerra un gol abajo del arco que te digo era más difícil errarlo que hacerlo. ¿Querés verlo? Vamos a verlo, a ver. Probablemente esto sea parte de uno de los momentos o partidos más feos de la carrera de Alexis Castro. Buena pared entre Mesa y Ascasíbar, gran pase de Mesa. Sí. Y abajo del arco, hermano. Abajo del arco. Es el típico gol de Cagón, solo poner el pie y que entre. Era muy difícil errar. Un resorte, Mirá vos, era dificilísimo errarlo. Sí. Hay una imagen incluso más de frente, mirá lo que es eso. La pelota se va completamente esquinada. No Volvemos. Solo que erra ese gol, que es mala leche, lo que quieras, sino que en esa misma jugada se lesiona. Se lesiona y a los 5 minutos de partido tiene que salir. Entonces, es un hombre vencido. Es un hombre vencido. No sé cómo... un gol abajo del arco, jugaste 6 minutos y te lesionás. Yo no sé cómo se levanta después de eso. Por lo menos cobra bien. Alexis Castro tiene un sueldo bastante digno, pero qué mala leche. Por favor, abajo del arco es poner el pie, terminás con una dolencia que deriva en lesión y que deriva en jugar solo 6 minutos y que Eduardo Domínguez tenga que buscar un reemplazo urgente. Sí, es un partido perdido
una manera muy rápida para Alexis Castro, no como yo llegando y no teniendo los auriculares. Exactamente, exactamente. Pierdo el partido, pierdo el bloque automáticamente. Total. Entro cagado a palo. Entrás cagado a palo, pero bueno, Estudiantes, a pesar de esta baja de Alexis Castro tan tempranera, encima a mí me gusta Alexis Castro como jugador, ofrece cosas importantes. Sí. Quizás para este partido, si se podía mantener y jugar, no te digo los 90, porque quizás un cambio en algún momento se venía a venir, Sí. pero podía ayudarlo más. Al menos un primer tiempo donde una sociedad entre Alexis Castro, entre un Farías que estaba jugando bien, con esos pasajes de Eric Mesa, con esos pelotazos que metió Neves, que cambio de frente hermoso, metió 5, 6, 7 a lo largo del partido. Yo creo que esa sociedad entre un par de nombres podía contar otra historia que la que contó Estudiantes ayer. Al menos en un primer tiempo, porque sí, después Farías se le iba a notar el cansancio y probablemente está para jugar un tiempo. Alario lo mismo. Alexis Castro quizá también. Pero por lo menos para un primer tiempo, una sociedad entre esos nombres que habían arrancado bien, era muy interesante e iba a pintar otra cosa. Pero Estudiantes se desmoronó rápido. Le duró con suerte 15 minutos ese nivel, ese generarle peligro a Belgrano. Volvemos. Belgrano que vino a La Plata a hacer su partido y le salió. Porque vino y se llevó los 3 puntos de la manera que quiso. Aguantando el partido todo el tiempo y más que valioso y que meritorio. Porque equipo... No, eso más que válido. En el fútbol no gana el que mejor juega, gana el más inteligente. Sí. Y Belgrano logró hacer un gol y después el partido lo planchó. Y bueno, lo planchó porque es el modo de aguantar y estirar eso que vino a conseguir y consiguió. Porque quizás con un empate Belgrano también era negocio, ¿eh? Sí. Bueno, voy a Estudiantes, cancha difícil, 1 empato, listo, me voy. Quizás, bueno, encontró un gol. Se lo regalaron también el gol, ya lo vamos a repasar. Pero antes del gol hay que repasar también una polémica para el lado de Estudiantes. Porque el Pincha convirtió finalmente y después, entre decisiones arbitrales y del VAR, decidió que termine en nada y cobraron un offside en esta jugada que vamos a repasar a continuación. Centro de José Sosa, se mete de una. Sí, 23 minutos de partido. Esto creo que era parte del buen arranque de Estudiantes. Los 15 minutos primeros de Estudiantes fueron buenos. Creo que con esto sellaba el primer tiempo tranquilamente. Si este era gol, el partido va a ser otro. Se anula, ahí vemos. Ahora, la decisión del árbitro igual de anularlo es... ¿Qué fue, Mati? ¿Qué fue? Sacá que cobraron offside. ¿Qué fue? ¿Es falta de Funes Mori? Para mí es foul de Funes Mori. ¿Es el arquero? No, para mí es foul de Funes Mori, foul en ataque. Estaba bien anulado si es foul. Ahora, se buscó un offside muy finito. Se cobró la fácil. Se lavaron las manos, se cobró la fácil. Se termina anulando por un offside que era muy finito. Pero bueno, si no era offside, ponele que estaba en la misma línea, que no era tan finito. Bueno, para mí era foul. Sí, para mí está bien anulado. El arquero falla en el cálculo de la pelota porque salió a destiempo y es el brazo de Funes Mori lo que también lo desplaza un poco de poder llegar a esa pelota. Para mí, si se cobraba foul en ataque, era válido y completamente correcto, pero se decidió, se tardó bastante, hubo como 6 minutos de parate en el que no sabía qué iba a pasar. Bueno, finalmente cobramos un offside que si vemos el offside es esto, una uña se cobró. Milimétrico, sí. Milimétrico como todo lo que pasa en el fútbol argentino relacionado a los offside, pero bueno, quizás ahí termina el punto más alto de Estudiantes en todo lo que fue el partido con Belgrano, ¿eh? Yo creo que más allá de eso Estudiantes no llegó. No llegó, no alcanzó de ninguna manera ese nivel otra vez. Creo que fue un golpe al nivel futbolístico que estaba teniendo. No llegó nunca más a jugar otra vez de esa manera. A partir de ahí todo para abajo. Porque quizá tampoco estaba Alexis Castro, que los primeros 5 minutos había hecho buena sociedad con Farías, porque Farías empezó a desaparecer, porque Alario ni hablar. Entonces, sí. Ahora, esa baja en el nivel que decíamos, llegó al punto más alto. De ahí todo el partido fue para abajo. Se concluye en la parte más baja, o el cachetazo más fuerte de esa parte más baja, que lo sentencia, es el gol de Belgrano. El gol de Belgrano. ¿Por parte de quién? Huguita Fernández, a los 41 minutos de partido. Estamos hablando de esto a los 23, se termina anulando a los 26, porque llevó muchos minutos. Bueno,
A ver, si había alguien que tenía que marcar Estudiante de La Plata es a Ubita Fernández. ¿Y cómo hace el gol? Bueno, vamos a verlo, por si algún desprevenido se lo perdió. Mucho. Ve el espacio que le dan a Ubita Fernández. Mucho más espacio para patear, mucho espacio para patear. Muchísimo, es prácticamente regalarle, no te digo una ocasión clara, porque estaba lejos, hay que ser también muy bueno para clavarla bien pegadita al palo como lo hizo. Pero hermano, es Ubita Fernández, alguien que le salga. Sí. Y Estudiantes viene pecando bastante con este tipo de dejar espacios, como de darle la libertad. Ahora, la polémica no sé si es tanto qué golazo que hizo Ubita Fernández, sino más bien lo lento que estuvo en la reacción Mansilla. Sí, está bien. Vayamos a la primera parte. Creo que no puede patear así un delantero del otro equipo. Sea Ubita Fernández o sea Bruera, acaso Barracas. Llévalo al delantero que quieras. Hay un poco de culpabilidad de la defensa, si vos. Me parece que nunca puede patear un delantero con tanto espacio. El recuadro que entiende desde la línea del área chica o punto de penal a 10 metros fuera del área, nunca puede dejar patear a un tipo. Tiene que estar cubierto. Nunca puede dejar con espacio a un tipo con pelota dominada. Bien, nunca. Mati. Ahora, Fundamente. ahora doctor. se acomoda, es Ubita Fernández y patea. Ubita Fernández, que sabemos lo que es, un gran jugador. Gran jugador. Y Belgrano, que se caracteriza también por tener grandes delanteros. Y creo que es el goleador del torneo, si no me equivoco, o tiene varios goles. Es terrible la seguidilla de Belgrano con sus delanteros. Los últimos 3 años los goleadores del torneo fueron de Belgrano. De Belgrano. Sí. Bueno, Franco Jara también el año pasado. Franco Jara el año pasado, Pacerini el año anterior y el anterior Pablo Vegetti. Bueno, entonces, por lo menos, ya venís avisado de si tiene bueno delantero Belgrano, marquémoslo. No pasó, no se vio, se le dejó muchísimo lugar para que Ubita Fernández pueda Ubita sacar. Fernández es el goleador con 6. O sea, este torneo de terminar así, son 4 años consecutivos de Belgrano con el goleador del torneo. Siempre se caracteriza por tener buenos delanteros. No se dice en los medios eso, ¿oh? Yo lo escuché en un medio. Está bien, ok, pensé que estaba completamente censurado. No, creo que había arrancado de esa manera mi relato. Bien. Que ayer lo escuché y me llamó la atención. En un medio hegemónico. Sí, de la Ciudad de La Plata. Me quedo tranquilo, De la Ciudad de La Plata, Pensé sí. que la estaban a Belgrano queriendo bajar, pero bueno, si Matías trae acá la estadística y se la escuchó en un medio, Un periodista elijo muy creerlo. querido, un referente. Estás metido, bien. Entonces, volviendo un poco y siguiéndote eso que mencionabas hace un ratito. Y mirá, si estos tipos hace 3 torneos que tienen buenos delanteros, yo trato que los que están ahora no dejarle espacio. Estudiante Bueno. lo dejó y pasa por ese lado. Vos decís que la defensa también tiene un grado de culpabilidad, lo entiendo, te lo doy por válido, pero también hay que ver cómo vuela Mansilla, ¿no? Sí. Porque hay un ABC para el arquero que es primero el pie y después salto. Mansilla estaba acá y quiso saltar acá sin antes apoyar y poder preparar la estirada. Entonces sí, es raro que llegue. Tenés que ser Courtois. O tenés que ser Andújar quizás. En su mejor momento Andújar, ¿eh? Bueno, no sé. Sí, es... no tiene por ahí la responsabilidad del gol de ninguna manera, pero sí da la sensación de que un poquito más podía dar. Podría haber hecho un poco más. Ese es el problema que muchas veces ha tenido Mansilla en Estudiantes. Que siempre pensás que puede dar un poco más. Parece o da la sensación que podía un poquito más. Que quizá un esfuercito más o actuando de otra manera te salvaba un gol, te salvaba una jugada de peligro, lo que vos quieras. Ahora se acumula al partido que perdés la última fecha también, porque Sí. con Barracas lo perdés por un error en salida de Mansilla. Yo creo y que- ahora quedás con sensación de que Mansilla podía dar un poquito más también. Sí. Bueno, eso es. Yo va- creo que se acumula muchas veces eso de Mansilla pudo haber hecho más. Porque no es lo del partido pasado y lo del anterior. También hay alguna del año pasado que vos las ves, sobre todo, lo repetimos siempre, en salida. Este caso no fue de esa manera, pero sí sigue un poco la lógica de alguien que podía haber hecho un poco más. Y se genera, Mati, está ese murmullo. Hay un elefante rosa en la habitación de Estudiantes de La Plata que es este tipo Mansilla. ¿Está para unos cuartos de Libertadores contra un equipo Sí. picante, certero, que no es un Belgrano, que tiene más porte? Y yo la verdad de ahí me corro de la discusión y te digo, no la quiero evitar tampoco, pero no lo veo a Mansilla como alguien sólido como para apostar en avanzar en la Libertadores, por ejemplo. Quizá no es un tipo que hoy te da la total seguridad bajo los 3 palos de A no de ser que todos Estudiantes. los partidos vayan a Ahora, penales. Bueno, sí, ahí va. Y sea capaz- un chiquito Romero. Bueno, sí, el año pasado Estudiantes termina saliendo campeón por Mansilla en el arco también, eso Pero hay que destacarlo. La mayoría de los partidos se definen en los 90 minutos, Sí, no sí. en penales. Sí. Incluso en estas etapas necesitas seguridad quizá durante los 90 minutos.
Pero es verdad que empieza a subir el murmullo en cuanto a la relación ¿Qué hacemos con este? a Mansilla hincha, sí, yo creo que sí, porque el que lo venía bancando, venía defendiendo, y a poco empieza a decir, puta madre, otra vez podría ser un poquito más, porque un error en un partido está bien, vaya y pasa desapercibido, más con un tipo que venía demostrando dentro de todo hacer bien las cosas, cargarse al hombro el arco de Estudiante que venía a dejar ni más ni menos que Andújar. Vos seguís, ahí lo vemos una vez más. La sensación, Mati, que parece lenta la reacción, sí. Incluso la cámara lo quema, le prende fuego. La cámara, porque en vivo. En cualquier otro momento enfocan al delantero. Por radio, vos sí, bueno. La pintó muy bien el relator, pero la cámara es muy notorio la falta o la lentitud. Pero cualquier otro gol se muestra primero al delantero. Cuando muestran primero al arquero, ese es un buen dato. Cuando muestran primero al arquero. Es cagadita. Es que hay una quiqueada. Es cagadita, ¿verdad? Sí, es verdad eso. Pero bueno, da la sensación, sí, cuando que llega medio tarde, que llega desprolijo, que el despegue no es bueno. Otra vez, Mansilla parece que no estuvo a la altura ayer y le costó un gol. ¿Te costó un partido? Que te costó un partido, sí. Te costó un cuarto partido consecutivo sin ganar. Te costó la primera derrota en el año. No, es verdad. Durísimo. Costó muchísimo. Durísimo. Era el peor momento para fallar, quizás. Sí, lo paga carísimo Estudiantes. Porque ahora volvemos a repasarlo. Estudiantes no está tan cómodo con la clasificación a estos octavos de final de la liga profesional. Estudiantes arrancó muy bien el torneo. Le ganó a Racing, le ganó a River. Arrancó muy bien Estudiantes. Y hoy día las cosas se complicaron. Porque decíamos, abajo a Barracas, a Central Córdoba y a Defensa, que todavía no jugaron su fecha número 12. Es decir, jugando te pasan, quedás octavo. Y los próximos partidos los volvemos a repasar. Gimnasia en el Bosque, Boca en la Bombonera, Tigre, que es el puntero del torneo, y Argentino Junior, que nunca es fácil. Se complicó el panorama. Se complicó el panorama. Sí, y ni hablar si este equipo juega de esta manera, por ejemplo, en la Copa Libertadores. No, eso no va a pasar, no, eso. Yo creo que eso no puede pasar. No. Ah, sí, Mati, vos decís que no, pero sí. Estudiantes en la liga, es más, si Estudiantes va a jugar así como jugó el día de ayer contra Belgrano, los restantes partidos de la liga, por favor, díganle a la gente que ni vaya, que no se caguen de frío, al pedo, ir a aguantar para ver a un Alario que no se mueve, a un C3 dependiente que en el segundo tiempo le daban toda como si fuera, no sé, Lamine Yamal, no importa, si van a jugar así, díganlo y no pasa nada. Ahora, el Libertadores Estudiante, el día martes, te lo prometo, y de local en 1 va a ser un Dream Team, vas a ver. Lo van a pasar por arriba a Huachipato, no sé qué carajo van a jugar contra la U de Chile, y va a estar todo bien porque es Libertadores y porque hay plata en el medio. Eso ojalá, Son dos equipos completamente distintos. Yo lo que digo es un poco también no perder el tiempo en cuanto a los partidos de la liga, porque ahora se complica la clasificación, y si hay que apuntar todo a uno, bueno, apuntamos todo a uno, pero eso de que Estudiante en la Libertadores cambia drásticamente, 2 días de diferencia, y tampoco hay que ser muy boludo para saber que lo que hay detrás es plata, en parte. Bueno, está bien, nadie juega gratis, nadie juega gratis, yo no digo a mí también, si me pagan lo que más gana el programa, pero está clarísimo. Exactamente, y no nos pagan nada nosotros y vos que estás del otro lado mirando. Exacto. También, pero bueno, hay esa relación de que hay mucha más plata en la Libertadores, por eso Estudiantes también en parte se toma más en serio la Libertadores, quizá. Creo que para cerrar el análisis contra... Tampoco por jugar la liga cobran 2 mangos, Tampoco por jugar la liga cobran 2 mangos. Me encantaría cobrar lo que cobra cualquier jugador de la liga, Bueno, pero el mes en el que cobras el aguinaldo laburamos contentos. Sí, bueno. Tengo ganas de hacer goles. Cerremos el análisis con Belgrano con esto. Pensar el plantel de Domínguez de cara a esta triple competencia: Liga Profesional, Copa Libertadores y Copa Argentina. Fue la primera instancia del año en la que empleó cierta rotación de jugadores, porque descansó Palacios. Bueno, ayer Eduardo Domínguez explicaba en conferencia que está mal usado el término descansar cuando no juega un jugador en esto de la rotación. Porque entrenó a la mañana, porque entrenaba hoy también. Pero bueno, no jugó por la carga de partidos Palacios. No jugó Medina por lo mismo. Estudiantes ayer tapó esos agujeros y el partido fue malo. Entonces, ¿está cansado Medina?
Medina No, es un jugador para decir está cansado. No, Medina terminó golpeado el último partido por Copa. Tenía el pinchado todavía. Pobrecito Medina. Tenía el pinchado todavía. Póngale sí. hielo. Y dale, que empieza a jugar. Entonces, es la primera vez que este cuerpo técnico tiene que emplear una rotación en el año. Salió mal porque Estudiantes ayer jugó mal. Pésimo. Ahora, cuando se empieza a acumular aún más cansancio, ¿qué va a pasar? Ese es el planteo, me parece. Si en la primera instancia, donde solamente sacaste 2 jugadores, el equipo no jugó bien. No quiero pensar en un problema cuando los cambios sean más de 2, cuando sean más de 3, cuando juegues por Copa Argentina y pongas suplentes. Y ya me la veo ¿Qué va a venir, pasar ahí? esa. Bueno, así hay que pensarlo. Fue uno de los temas discutidos el año pasado en cuanto a sobre qué me excuso, ¿no? Eduardo Domínguez reiterativamente mencionaba el cansancio como uno de los mayores problemas, que había mucho cansancio, muchas lesiones y que tampoco tenía banco. Yo creo que este año el banco de Estudiantes Está. y sí, no sé qué más querés, sinceramente, no sé qué más se puede poner Ayer- como para respaldar. ayer Entiendo tam- del año pasado que más o menos estabas cortina. Ahora ya no sé si eso es como una excusa para poder volver tan frecuentemente. Y el tema del cansancio, y es algo que con todos los equipos que juegan doble competencia, triple Sí, competencia, le pasa a todos. lo afrontan, ¿eh? Entonces Sí. es como que tampoco considero yo que sea otra vez ese motivo para volver a excusarse. Sí, le pasa Me a todos. dolería mucho, sinceramente. Como Le que pasa sí, a todos bueno, los equipos. Otra vez lo mismo. Ayer, por ejemplo, no jugó Piovi tampoco. Es otro de los nombres que tuvo que reemplazar. Ayer estaba en el banco Piovi. Pero bueno, Estudiantes perdió 1-0 con Belgrano en un partido que dejó una imagen bastante mala. Creo también que faltó agregar quizá en un principio que el ritmo del partido fue muy lento por el juego que vino a proponer Belgrano, que está en perfecta ley. El partido fue muy lento. Creo que le manejaron completamente los tiempos al árbitro. Y eso quizá también empeora un poco la imagen que dejó Estudiantes en cancha. Porque para el que lo ve de afuera, no solo que Estudiantes jugó mal, sino que tuvo todo el partido así, cagado de embole, porque el partido fue malo. Entonces eso también, el ritmo del partido, que hicieron tiempo todos los 90 minutos, que cada lateral tardaba 2-3 minutos en hacerlo. Deja Bueno, poquito. eso también empeora la imagen mala de lo futbolístico de Estudiantes. Que lógicamente no jugó bien, pero que el partido, al ser malo para el espectador, y decir, bueno, apurate. Cierto malestar. Sí, te exasperan, cierto punto, estar Sí, ahí sí, y creo ver que que fue- tampoco el equipo ofrece y que del Claro. lado contrario hacen todo lo posible para prolongar eso. El partido fue muy pobre desde el espectáculo. Muy pobre. Muy pobre, Mati, mejor olvidarlo quizás, ¿no? Y ver qué es lo que se viene, que lo mencionaste, pero si hay algún desprevenido que ya se olvidó, repásaselo. Próximo partido de Estudiantes de La Plata, martes, 21:30 horas, contra la U de Chile, acá en Uno, de local. Estudiantes jugó el martes pasado, jugó el viernes, juega otra vez el martes. 3 partidos en una semana. ¿Es un montón? Sí. Pero bueno, hay que ver cómo la afronta Estudiantes también con esta rotación y demás de detalles que veníamos hablando recién. Vos que estás del otro lado, tira un likecito, Sí, suscribite, loco, por favor, dale, suscribite, ahí tira al un like, botoncito. seguinos en Instagram, tiempo extra _radio. Es todo gratis además. Todo gratis. Todo gratis, pero no te cuesta nada, es un Si clic. querés pagar, avisanos, te pasamos un Claro, alias. pero Pero por de supuesto. momento, Lo hacemos de onda. vos suscribite, tirá like y todo. Perfecto. Nos estamos encontrando estos días, seguramente mañana pasado, más contenido para tiempo extra. Muchas gracias.